Bien, entonces nos quedamos la fórmula 5. Esta es de las más importantes, ¿verdad? Que dice que si y es igual x a la n, donde n es cualquier número real, la derivada va a estar dada por n, es decir, el exponente pasa a multiplicar al término y el exponente se va a restar en una unidad, es decir, su derivada es igual n por x a la n menos 1, es derivada de una potencia en x, ¿verdad? También tenemos que si y es igual a c por u, donde c es una constante y una función de forma x, la derivada va a ser igual a c por la derivada de u. Esta es la fórmula 5 y 7, fórmulas más que estoy explicando ahorita, ¿verdad? Bien, bueno, pero antes de seguir, ¿cuál sería la derivada de esta función? De menos 7x más 6, por lo que hemos visto. Entonces hay que derivar derivada de menos 7x más la derivada de 6. ¿Cuál es la derivada de menos 7x? ¿Alguien me puede responder ahí? ¿Cuál sería la derivada de esta función? La derivada de menos 7x, ¿cuánto sería? Menos 7. Menos 7, ingeniero. Menos 7. ¿Qué es la derivada? Porque la derivada de 7 6, y uno. no. ¿Cuál es la derivada de 6? Que es una constante. La derivada de menos 7x menos 7, ¿verdad? ¿Y la derivada de 6 cuál es? Como es constante, ¿cuál es la derivada de 6? Bueno, 0, ¿verdad? Cero haría. Entonces Cero la de haría. 0. Entonces, ¿cuál ¿Sí? sería la derivada de la función? Menos 7. Menos 7, correcto. Entonces, esa sería la derivada menos 7, porque sería prácticamente la derivada del primer término, porque la derivada del segundo término se hace 0, entonces lo va a quedar menos 7. Bueno, ahora pasamos funciones aplicando fórmula 5, derivada de fórmula de una potencia. Bien, entonces tenemos y igual x a la 3. Esta es la última fórmula que vimos, ¿verdad? Que indiqué que si y es igual a x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Cuando estén derivando, no se les olvide poner la comita, ¿verdad? La comita indica que es la derivada de la función original. Si no le ponen comita, me están diciendo que es la misma función, que no es cierto, ¿verdad? Bien, cuando a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, derivada de y igual a x a la 3 sería 3 por x a la 3 menos 1. Es decir, la derivada va a estar dada por 3x a la 2, por esta fórmula, ¿verdad? Por esta fórmula, la 5 dice. Si y es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, por eso es que la derivada de x al cubo va a ser 3 por x a la 2. Ojo, estas fórmulas son importantísimas porque se ocupan prácticamente para toda la clase de cálculo. Se van a necesitar en cualquier momento. Estas fórmulas que estamos viendo, la gran mayoría se aplican no solo en la primera unidad, sino en la segunda y en la tercera, ¿verdad? Entonces, vayan anotando todas estas fórmulas sobre las derivadas porque se van a ocupar, ¿verdad? Porque después es la integral, miramos integrales, que es lo contrario de derivada y a veces se aplica, hay que, en ciertos problemas se deriva y se integra, ¿verdad? Entonces estas no se pueden, no solo sirven para primera unidad, para el primer parcial, sino que para todo, ¿verdad? O sea que cálculo tiene eso, enlaza los conceptos de matemáticas y los mismos conceptos de cálculos que no se pueden, están encadenados, entonces eso a veces es la dificultad. Yo recomiendo, ¿verdad? Que no, que los apunten, ¿verdad? Y los tengan a mano siempre. Ahora, derivada de x a la menos 2, se va a aplicar la misma fórmula, pero como el exponente es negativo, va a pasar menos 2
a multiplicar. Entonces queda menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Como el exponente es negativo y se le resta 1, entonces el resultado va a quedar menos 3, ¿verdad? O sea, un valor más grande porque los dos son negativos. Menos 2 menos 1, háganlo. La calculadora me queda exponente menos 3, ¿verdad? Entonces el resultado va a quedar menos 2 por x a la menos 3 al final. Ahora, el siguiente ejercicio, y igual x a la 1 medio, ¿cuál sería el resultado de su derivada? El exponente es 1 medio, entonces, ¿cuál sería su derivada? Necesito que alguien me conteste, ¿eh? Ahí sería un medio. 1 medio por x a la ¿cuánto va a quedar? 1 medio menos 1, ¿verdad? Entonces, tiene que calcularlo. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces, quedaría 1 medio por x a la menos 1 medio. Porque siempre debe restar 1, no importa sea fracción, o entero, el exponente, ¿verdad? Entonces, el resultado sería 1 medio, que es el exponente, pasa a multiplicar por x a la menos 1 medio, porque se le resta en una unidad. Y 1 medio menos 1 va a salir 1 medio negativo. Lo pueden comprobar en la calculadora, ¿verdad? ¿Quién les dio clases de precálculo? Eh, ¿Quién? Antonio. Don Antonio, el compañero. Ok. Sí. Bueno, entonces anoten acá, el resultado es 1 medio por x a la menos 1 medio, ¿verdad? Ahora, inciso K. Dice, aquí se aplica fórmula 5 y 6. Aquí hay una constante. Entonces ese 3, esa constante se multiplica a un término, se multiplica, se deriva la potencia, pero el 3 va a multiplicar al resultado de la derivada. Es decir, como hay una constante multiplicando potencia x a la 2, entonces su derivada va a ser 3, que se copia por la derivada de x a la 2, que 2 pasa a multiplicar y queda con un exponente 1, ¿verdad? X queda con un exponente 1 porque se le resta una unidad, ¿verdad? Entonces queda 3 por 2x y 3 por 2x es igual 6x, ¿verdad? Esa sería la derivada. Si hay dudas, me puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la derivada de esta expresión, de esta función? Y igual 1 medio x a la 4. Serían 2x. 4 multiplica por 1 medio, queda 2, ¿verdad? 2. Bien. 2 Y la x, x que queda. no, x sola no puede quedarse, le debe restar una unidad al exponente según la fórmula, ¿verdad? Una unidad, entonces, ¿cuál va a ser el? Dos x a la 3 sería. 2x a la 3, correcto. Porque resta en una unidad, ¿verdad? Un medio que el constante multiplica la derivada, 4, que pasa a multiplicar 2x a la 3. ¿Me pueden el micrófono, por favor, cerrarlo? Ah, gracias. Entonces el resultado quedaría 2x a la 3, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo. Nos piden derivar y igual x a la 3 menos 5x a la 2 más un tercio x más raíz cuadrada de 3. Entonces aquí se aplican varias de las fórmulas que hemos visto, la 1, 3 y 4. 1, 3, 4 y 5. Entonces para la primera se deriva, sería 3 que pasa a multiplicar por x a la 3 menos 1, ¿verdad? Para derivar 5
multiplica a la derivada de x a la 2, que sería 2 por x a la 2 menos 1, más un tercio x, es la, de la segunda fórmula, que dice que si y es igual cx, su derivada es igual a c, entonces quedaría solo un tercio. Y raíz cuadrada de 3, una constante, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces, simplificando el resultado acá quedaría 3 por x a la 2 menos 10x más un tercio. Es decir, solo de 4 términos de la función original, solo van a quedar 3 términos, ¿verdad? Si hay algo que no está claro, me lo hacen saber, ¿verdad? Me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con derivadas de productos y cocientes, que estas son un poco más llevan un poco más de procedimiento, ¿verdad? En relación a las anteriores. Dice, para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas, más las del producto y cociente de funciones, derivadas de productos y cocientes. La primera del producto nos dice que si y es igual u por b, la derivada no es la multiplicación de las derivadas de las funciones, sino que es la primera función por la derivada de la segunda función b, más b, la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces estas fórmulas son importantes, por eso es que recomiendo que las copien bien, ¿verdad? En una hoja aparte. Ahora, la siguiente dice que si y es igual u sobre b, su derivada va a ser p por derivada de u. Ojo, miren que es al contrario de lo que está arriba, ¿verdad? Menos u por la derivada de b. Todo sobre b al cuadrado. Para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas más las del producto y cociente de función. Ejemplo, nos piden derivar las siguientes funciones. Si y es igual 5x más 3 por 5 menos 2x. Para derivar este tipo de funciones es importante identificar cuál es u y cuál es b, ¿verdad? Para calcular sus respectivas derivadas de u' y b', ¿verdad? Con las comitas. Entonces, la que está en primer lugar va a ser la función u, ¿verdad? 5x más 3. Y la que está en el segundo, dentro de los segundos paréntesis es la función b, 5 menos 2x. Derivamos cada función. La derivada de 5x, que es 5x y una constante, y 5 por x y la derivada de una constante. Entonces va a quedar su de u' va a ser la derivada de 5x, que es 5, ¿verdad? Si es igual a c, su derivada de c. Y si la derivada de 3, que es 0. Entonces la derivada de u es 5. Y b es la función que da 5 menos 2x, ¿verdad? Derivada de la constante 5 es 0 y derivada de menos 2x es menos 2. Entonces derivada es negativo 2. Ahora aplicamos la regla del producto en derivadas. Regla del producto en derivadas. Entonces sustituimos, ¿verdad? La fórmula que está arriba, sustituimos los valores. Entonces queda 5, dice, es u por derivada de b. La función u es 5x más 3 por la derivada de b que me dio menos 2, más p por la derivada de u, es decir, la función b 5 menos 2x por derivada de u que me dio 5. Entonces aquí hacemos el producto, ¿verdad? De estas funciones las multiplicamos. 5x más 3 es igual a 5x por menos 2 más 3 por menos 2. Que aquí están indicados, ¿verdad? Uso paréntesis para indicar 5x por menos 2 después, más 3 por menos 2. Y aquí el producto 5 menos 2x por 5 es igual a 5 por 5 menos 2x por 5. No sé si me explico ahí, ¿verdad? Se entiende cómo va la multiplicación ahí desarrollándose. Sí. Bien.
Se aplica operación algebraica de producto polinomio por monomio. Bueno, entonces multiplicamos 5x por menos 2 queda menos 10x. 3 por menos 2 da menos 6, ¿verdad? 5 por 5 da 25 y 2x por 5 da 10x, ¿verdad? Entonces aquí reducimos términos semejantes. De matemática, términos semejantes es que tengan la misma variable y el mismo exponente. Se pueden reducir o sumar y o restar entre sí. O que ambos sean constantes, ¿verdad? Menos 10x. Menos 10x, como ambos son negativos, va a quedar, reduciéndolos entre sí, me queda menos 20x. Y aquí los pongo seguidos, ¿verdad? En el siguiente paso, menos 10x, menos 10x. Y menos 6 más 25. Como tiene signo diferente, menos 6 más 25 en la calculadora queda 19 positivo. Entonces, la derivada de la función va a ser menos 20x más 19. Hasta ahí queda, porque no son semejantes, va a quedar expresada como suma de dos términos, ¿verdad? Pues ya no se puede reducir a más porque no se pueden, como no son semejantes, no se pueden sumar o restar, solo queda indicada la suma ahí, ¿verdad? Espero que se esté comprendiendo este. Si el 9 tuviese variable de X, ahí sí se haría la operación. Sí, pero como no, entonces solo queda indicada, ¿verdad? Ok, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, ahora, inciso B, nos piden derivar 4x a la 5 más 3 por menos 7x cuadrado. Identificamos funciones U y B, ¿verdad? U es 4x a la 5 más 3 y B menos 7x a la 2. Derivamos cada función. Derivada de U sería 4, que es constante, va a multiplicar a la derivada de x a la 5. ¿Cuál es la derivada de x a la 5? 5 que pasa a multiplicar por x y 5 se le resta una unidad y por eso me queda x a la 4. Y la derivada de 3, que es la derivada de una constante 0, entonces, multiplicando acá 4 por 5 sería 20x a la 4. Y la derivada de b sería menos 7. Esa constante solo multiplica a la derivada de x a la 2. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? 2 que multiplica a x y el exponente queda 1, ¿verdad? Que cuando es 1 el exponente de la variable no es necesario escribirlo porque 2 menos 1 es 1, entonces queda menos 7 por 2x, la derivada de x a la 2. Menos 7 por 2 es menos 14x, ¿verdad? Bueno, sustituimos en fórmula de la regla del producto en derivación, que la vuelvo a copiar acá, que dice que si y es igual u por b, derivada de y va a ser igual u por derivada de b más b por derivada de u. Sustituyendo, u es 4x a la 5 más 3, ¿verdad? Por la derivada de b que me dio menos 14x. Aquí está el producto, los factores, ¿verdad? Más p, que es la función menos 7x cuadrado por derivada de u, que es 20x a la 4. Entonces multiplicamos, ¿verdad? 4x a la 5 por menos 14, que se indica acá. 4x, después 3 por menos 14x, que se indica el siguiente, seguido, ¿verdad? Y menos 7x a la 2 por 20x a la 4, que aquí está seguido, ¿verdad? Uso eh, paréntesis. 4 por menos 14x. Entonces aquí hay que recordar que cuando dos variables multiplican, 4 por menos 14 menos 56 se multiplica normal, pero x a la 5 por x a la 1, hay que recordar la ley de exponentes, ¿verdad? Se copian la variable y se suman los exponentes. 5 más 1, 6, por eso me queda un exponente 6. Aquí es recordar un poco de álgebra, ¿verdad? Y 3 por menos 14x, una constante por un término con entonces este sí va a mantener el exponente. Me va a quedar 3 por menos 14 menos 42x, ¿verdad? La variable se mantiene igual porque eso es la misma del término que contiene, ¿verdad?
que multiplica por constante. Ahora el siguiente, menos 7x a la 2 por 20x a la 4. Entonces multiplican las constantes, los coeficientes, 7 por 20, 140. X a la 2 por x a la 4. Entonces, ¿cómo se multiplican estas variables que son iguales, verdad? Entonces se copia la variable y se suman los exponentes. Suma el exponente 2 más 4 y queda x a la 6. ¿Cuál es el siguiente paso? Reducir términos que sean semejantes. Digamos, menos 56x a la 6 es semejante con menos 140x a la 6, porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Menos 42 no tiene semejante, solo se va a copiar en el resultado final. Entonces, reducimos menos 56x a la 6 menos 140x a la 6. Entonces sumamos entre sí, ¿verdad? Los dos tienen signo negativo, entonces equivale a una suma o directo con la calculadora, ¿verdad? Menos 56 menos 56 menos 140 es menos 196x a la 6, que la variable que es común se copia, ¿verdad? Menos 42x. Entonces aquí tenemos el resultado final de esa derivada, ¿verdad? Derivada de un producto. Ustedes observan que el proceso lleva más trabajo en derivada de un producto y derivada de un cociente, ¿verdad? Derivada de un producto. Ahorita estamos con derivada de producto, la regla del producto para derivación. Se conoce que es esta fórmula, que aquí la volví a copiar para desarrollar. Bueno, inciso C. Nos piden derivar, entonces aquí vamos a aplicar, ya vimos ejemplos de derivada de un producto, ahora vamos a aplicar derivada de un cociente o regla del cociente en derivación. Nos piden derivar esa expresión y igual 2x más 1 sobre x menos 3. Entonces aquí se va a aplicar la fórmula regla del cociente en derivación. Identificamos cuál es u, ¿verdad? Es decir, esta es una derivada de la forma u sobre b, donde su derivada va a ser p por derivada de u menos u por derivada de b sobre b elevado al cuadrado. Entonces, u es la expresión de arriba, sería 2x más 1, y b es la expresión de abajo, x menos 3. Derivamos cada una de estas. Derivada de 2x más 1, la derivada de 2x, ¿verdad? Recordando que si y es igual c por x, su derivada es c, ¿verdad? Entonces, en este caso, la constante c es 2. Y la derivada de una constante, si y es c, su derivada es 0. Entonces, sería 2 más 0 es igual a 2, la derivada de u. P, derivada de x es igual a 1, decíamos, ¿verdad? La tercera fórmula, si y es igual a x, su derivada es 1. Y derivada de una constante es 0. Entonces, derivada de b es 1. Sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivada, ¿verdad? Entonces, dice que es b por derivada de u. Entonces, aquí sustituyendo esta fórmula sería x menos 3 por derivada de u, que es 2, ¿verdad? X menos 3 por 2. Menos 2x más 1, que es u, ¿verdad? 2x más 1 por derivada de b, que es 1, ¿verdad? Que aquí está arriba, se calculó, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer estas operaciones, ¿verdad? Entonces x menos 3 por x por 2 equivale a multiplicar, aquí ya lo hago de un solo, x por 2, que es 2x, ¿verdad? Menos 3 por 2 es menos 6. Estos dos términos son resultado de haber multiplicado x menos 3 por 2, es decir, se multiplicó x por 2 y menos 3 por 2. Menos, todavía pongo el menos y hago el producto primero de estos dos factores, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué sigo poniendo el menos acá y mantengo el paréntesis? Para no confundir los signos, ¿verdad? Porque aquí, a veces aquí se equivocan y le sale, por eso sale malo los problemas, ¿verdad? Entonces, 2x por 1 es 2x y 1 por 1 es 1. Pero lo mantengo entre paréntesis porque este es el resultado del producto.
Siguiente paso que sería quitar este paréntesis. Al quitar ese paréntesis, el signo menos multiplica por el signo de cada término dentro del paréntesis. Menos por positivo 2x es menos 2x y menos por más da menos. Entonces me queda menos 2x menos 1. Por ley de signos, al quitar el paréntesis hay que multiplicar el signo menos que antecede por el signo de los términos que están dentro, ¿verdad? Bien. Entonces reducimos términos semejantes. Aquí está 2x es semejante con menos 2x. Y ustedes observan que son iguales pero con signos opuestos. ¿Qué sucede ahí? Que se van a eliminar, ¿verdad? 2x menos 2x se elimina. O sea que se anulan. Entonces ya no va a existir término con x porque 2x menos 2x se hacen 0. Y menos 6 menos 1 es negativo 7, ¿verdad? Son semejantes menos 6 con constante menos 1, ambas son constantes, menos 7. Ah, y aquí me estoy olvidando que la función b, la expresión de abajo, b, por la fórmula se eleva al cuadrado. X menos 3 está elevado al cuadrado abajo, ¿verdad? Cuando se deriva. Entonces, el resultado después de haber multiplicado y reducido términos semejantes, arriba me queda menos 7 sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Y esta sería la derivada final, ¿verdad? El resultado de la derivada de el resultado final para la derivación de este cociente, ¿verdad? De esta expresión 2x más 1 sobre x menos 3. Bueno, recuerden, si hay dudas, preguntas, algo que no se ve claro, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, inciso D, nos piden derivar y igual x cuadrado más 5x sobre 4 menos 3x al cuadrado. Entonces identificamos funciones u y b. U es la función de arriba, ¿verdad? X cuadrado más 5x y b es la función que está abajo, 4 menos 3x cuadrado. Derivando sería derivada de u, sería derivada del primer término, 2x, ¿verdad? 2, regla de la potencia. 2 pasa a multiplicar x y se le resta una unidad, entonces queda con un exponente 1, ¿verdad? X a la 1, que no es necesario, entonces por eso queda 2x. Y derivada de 5x es de aquella fórmula, que si y es igual cx, c por x, su derivada es c, ¿verdad? Entonces queda 5, 2x más 5. Y aquí, b, derivada de 4, la constante es 0. Y derivada de 3 menos 3x cuadrado, este menos 3 multiplica la derivada de x cuadrado. Derivada de x cuadrado queda 2x. 0 menos 3 por 2x quedaría menos 6x. ¿Verdad? Ahora, sustituimos en fórmula de regla del cociente, ¿verdad? La vuelvo a escribir acá. Vuelvo a escribir acá, ¿verdad? Bien, si y es igual u sobre b, derivada de y es igual b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces aquí las expreso arriba. Es b, digamos, sustituyendo b, sería 4 menos 3x al cuadrado por derivada de u, que es 2x más 5, menos u, que es x cuadrado más 5x, por derivada de b, que es menos 6x. Ahora tenemos que multiplicar acá, ¿verdad? Entre sí. La multiplicación aquí es más larga, ¿verdad? Que en el ejemplo anterior. Esto equivale a multiplicar 4 por 2x más 5, ¿verdad? Entonces aquí
expreso que 4 debe multiplicar a los dos términos del segundo factor, ¿verdad? 4 por 2x más 5, menos 3x cuadrado, que es el segundo término del primer factor, multiplica a 2x más 5. Es decir, a los dos términos del segundo factor, menos. Aquí hago el producto, ¿verdad? El producto de estos dos que equivalen a u por derivada de b, pero no quito los paréntesis, ¿no? Todavía no quito los paréntesis y multiplico. X cuadrado por menos 6x queda menos 6x al cubo, ¿verdad? Porque x cuadrado de multiplicar por x a la 1 suma sus exponentes, ¿verdad? 2 más 1 queda menos 6x al cubo. Y 5 por menos 6x queda menos 30x a la 2. Porque aquí exponente 1 y exponente 1 al multiplicar variables se suman sus exponentes. Bueno, entonces hacemos el producto acá, ¿verdad? 4 por 2x me da 8x y 4 por 5 da 20. Ahora, menos 3x cuadrado por 2x es menos 6x a la 2 por x a la 1, x a la 3, suman los exponentes. Y menos 3x cuadrado por 5 por 5 queda menos 15x cuadrado, solo se copia la variable con su exponente. Ahora vamos a quitar, en este paso quitamos eliminamos el paréntesis, pero como lo antecede un signo menos, hay que multiplicar, ¿verdad? Los signos. Menos por menos da más. Entonces queda más 6x cubo el primer término. Menos por menos da más también. Todo está elevado, todo está sobre 4 menos 3x al cuadrado, todo elevado al cuadrado por la fórmula, ¿verdad? O sea, de la función original todo debe quedar elevado al cuadrado. Ahora vamos a reducir términos semejantes. 8x es semejante con, no tiene semejante, este se va a copiar. Ahora, menos 6x cubo es semejante con positivo 6x cubo. Entonces, si se restan entre sí, va a quedar 0. Entonces, ya no va a existir en el resultado términos con variable x al cubo. Y menos 15x cuadrado más 30x cuadrado se suman entre sí. Menos 15 más 30 me va a quedar 15 positivo x cuadrado, respetando forma canónica, ¿verdad? Del exponente con exponente de mayores variable con término con variable con mayor exponente, queda que 15x cuadrado más 8x más 20, ¿verdad? 20 que quedó solo acá, esta constante, no hay otra constante y solo se copia el resultado final. Sobre 4 menos 3x al cuadrado. Todo elevado al cuadrado, 4 menos 3x cuadrado, toda la expresión elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta va a ser la derivada final. No sé, preguntas, algo que no está claro ahí. Ah, ah, en esta está utilizando esta fórmula que está acá de la y igual, ¿verdad? Sí, no, si y es igual u sobre b, su derivada es igual b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b cuadrado. Se está aplicando esta fórmula. Pero antes tuvimos que derivar la función u, que es la expresión que está arriba, y derivar la expresión de b, ¿verdad? La función b, que es la expresión que estaba, y sustituir y hacer la operación de multiplicación y suma y resta ahí. Bueno, ahora, la última fórmula, de esta página, ¿verdad?
que dice que si y es igual u a la n, donde u es una función de x, esta no hay que confundirla con esta de x a la n. Es decir, este se aplica para funciones compuestas, ¿verdad? Si es igual a u a la n, donde u es una función de x y n cualquier número real, entonces su derivada va a estar dada por n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Este se llama regla de la cadena de una función potencia. Este no hay que confundirlo con este, que es derivada de una potencia de x. Este es derivada de una potencia u, ¿verdad? Donde u es una función de x. Entonces es la que vamos a ver ahorita. Esta es la fórmula, ¿verdad? Regla de la cadena de una función potencia. Dice, de ejemplos de derivadas donde se aplica fórmula 9, regla de la cadena para una función potencia. Dice, si y es igual a u a la n, entonces su derivada va a ser n por u a la n menos 1 por derivada de u. Entonces, tenemos ejemplos. Derivar siguientes funciones. Y es igual 2x más 1 a la 4. Miren, esta es una función compuesta, 2x más 1 a la 4. Entonces, casos como este es que se aplica esta fórmula, ¿verdad? De u es una función de x. Entonces tenemos una función potencia donde u es igual 2x más 1, n es igual a 4. Derivamos. Derivada de u es derivada de 2